He aquí una escenita que bien pudiera suceder. El director de una fábrica lleva a uno de sus obreros ante una nueva máquina que acaba de instalarse. Es enorme y complicada. El director dice al trabajador: te nombro encargado de esta máquina. Si haces un buen trabajo con ello, tendrás una bonificación de $5,000 a fin de año. Pero, como es una máquina muy cara, si la estropeas te echo a la calle. Ahí tienes un folleto que te explica la máquina. Y ahora, a trabajar. Un momento, seguramente diría el obrero. Si esto significa o tener un montón de dinero o estar sin trabajo, necesito algo más que un librillo. Es muy fácil entender mal un libro y además a un libro no se le pueden hacer preguntas. ¿No sería mejor traer a uno de esos que hacen las máquinas? Podría explicármelo todo y asegurarse de que lo he entendido bien. Y sería razonable la petición del obrero. Igualmente cuando se nos dice que toda nuestra tarea en la tierra consiste en conocer, amar y servir a Dios, y de que nuestra felicidad eterna depende de lo bien que lo hagamos. Podemos con razón preguntar: ¿quién me va a explicar la manera de hacerla? ¿Quién me dirá lo que necesito saber? Dios se ha anticipado a nuestra pregunta y la ha respondido. Y Dios no se ha limitado a ponernos un libro en las manos y dejar que nos apañemos con su interpretación lo mejor que podamos. Dios ha enviado a alguien de la casa central para que nos diga lo que necesitamos saber para decidir nuestro destino. Dios ha enviado nada menos que a su propio Hijo en la persona de Jesucristo. Jesús no vino a la tierra con el único fin de morir en una cruz y redimir nuestros pecados. Jesús vino también a enseñar con la palabra y el ejemplo. Vino a enseñarnos las verdades sobre Dios que nos conducen a amarle y a mostrarnos el modo de vida que prueba nuestro amor. Jesús, en su presencia física y visible, se fue al cielo el jueves de la Ascensión. Sin embargo, ideó el modo de quedarse con nosotros como Maestro hasta el fin de los tiempos. Con sus 12 apóstoles como núcleo y base, Jesús se modeló un nuevo tipo de cuerpo. Es un cuerpo místico más que físico por el que permanece en la tierra. Las células de su cuerpo son personas en vez de protoplasma. Su cabeza es Jesús mismo y el alma es el Espíritu Santo. La voz de este cuerpo es la del mismo Cristo, quien nos habla continuamente para enseñarnos y guiarnos. A este cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, llamamos Iglesia. Es esto lo que quiere decir el catecismo al preguntar: ¿cómo nos hemos preguntado nosotros? ¿Quién nos enseña a conocer, amar y servir a Dios? Y responder: aprendemos a conocer, amar y servir a Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos enseña por medio de la Iglesia. Y para que tengamos bien a la mano las principales verdades enseñadas por Jesucristo, la Iglesia las ha condensado en una declaración de fe que llamamos Credo de los Apóstoles. Ahí están las verdades fundamentales sobre las que se basa una vida cristiana. El Credo de los Apóstoles es una oración antiquísima que nadie sabe exactamente cuándo se formuló con las palabras actuales. Data de los primeros días de los comienzos del cristianismo. Los apóstoles, después del Pentecostés y antes de comenzar sus viajes misioneros por todo el mundo, formularon con certeza una especie de sumario de las verdades esenciales que Cristo les había confiado. Con él, todos se aseguraban de abarcar estas verdades esenciales en su predicación. Serviría también como declaración de fe para los posibles conversos antes
de su incorporación al cuerpo místico de Cristo por el bautismo. Así podemos estar bien seguros de que cuando entonamos "Creo en Dios Padre Omnipotente", recitamos la misma profesión de fe que los primeros convertidos al cristianismo. Cornelio y Apolo, Aquila, Priscila y los demás tan orgullosamente recitaron y con tanto gozo sellaron con su sangre algunas de las verdades del credo de los apóstoles. Podíamos haberlas hallado bajo unas condiciones ideales. Nosotros mismos tales son, por ejemplo, la existencia de Dios, su omnipotencia, que es creador de cielos y tierra. Otras las conocemos solo porque Dios nos las ha enseñado, como que Jesucristo es el Hijo de Dios o que hay tres personas en un solo Dios, al conjunto de verdades que Dios nos ha enseñado, algunas asequibles para nosotros y otras fuera del alcance de nuestra razón. Se le llama revelación divina, o sea, las verdades reveladas por Dios. Revelar viene de una palabra latina que significa retirar el velo. Dios empezó a retirar el velo sobre sí mismo con las verdades que dio a conocer a nuestro primer padre Adán. En el transcurso de los siglos, Dios siguió retirando el velo poquito a poco. Hizo revelaciones sobre sí mismo y sobre nosotros. A los patriarcas como Noé y Abraham, a Moisés y a los profetas que vinieron tras él, como Jeremías y Daniel, las verdades reveladas por Dios desde Adán hasta el advenimiento de Cristo se llaman revelación precristiana. Fueron la preparación paulatina para la gran manifestación de la verdad divina que Dios nos daría por su Hijo Jesucristo. A las verdades dadas a conocer ya directamente por nuestro Señor, ya por medio de sus apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, las llamamos revelación cristiana. Por medio de Jesucristo, Dios completó la revelación de sí mismo a la humanidad. Ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para ir al cielo. Nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para cumplir nuestro fin y alcanzar la eterna unión con el mismo Dios. Consecuentemente, tras la muerte del último apóstol, San Juan, no hay nuevas verdades que la virtud de la fe exija que creamos. Con el paso de los años, los hombres usarán la inteligencia que Dios les ha dado para examinar, comparar y estudiar las verdades reveladas por Cristo. El depósito de la verdad cristiana, como un capullo que se abre, se irá desplegando ante la meditación y el examen de las grandes mentes de cada generación. Naturalmente, nosotros en el siglo XX comprendemos mucho mejor las enseñanzas de Cristo que los cristianos del siglo I, pero la fe no depende de la plenitud de comprensión. En lo que concierne a las verdades de fe, nosotros creemos exactamente las mismas verdades que creyeron los primeros cristianos, las verdades que ellos recibieron de Cristo y de sus portavoces, los apóstoles. Cuando el sucesor de Pedro, el Papa, define solemnemente un dogma, como el de la Asunción, no es que presente una nueva verdad para ser creída, simplemente nos da pública noticia de que es una verdad que data del tiempo de los apóstoles y que en consecuencia debemos creer. Desde el tiempo de Cristo ha habido muchas veces en que Dios ha hecho revelaciones privadas a determinados santos y otras personas. Estos mensajes se denominan revelaciones privadas, a diferencia de las revelaciones públicas, dadas por Jesucristo y sus apóstoles. Aquellas solo exigen el asentimiento de lo que las reciben. Aún apariciones tan famosas como Lourdes y Fátima, a la del Sagrado Corazón, a Santa Margarita María, no son los que llamamos materia de fe divina.
Si una evidencia clara y cierta nos dice que estas apariciones son auténticas, sería una estupidez dudar de ellas, pero aún negándolas, no incurriríamos en herejía. Estas revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe. Ahora que estamos tratando del tema de la revelación divina, sería bueno indicar el volumen que nos ha guardado muchas de las revelaciones divinas. La Santa Biblia. Llamamos a la Biblia la palabra de Dios porque fue el mismo Dios quien inspiró a los autores de los distintos libros que componen la Biblia. Dios les inspiró a escribir lo que Él quería que se escribiera y nada más. Por su directa acción sobre la mente y voluntad del escritor, sea este Isaías o Ezequiel, Mateo o Lucas, Dios, Espíritu Santo, dictó lo que quería que se escribiera. Fue, por supuesto, un dictado interno y silencioso. El escritor redactaría según su estilo de expresión propio, incluso sin darse cuenta de lo que le movía a consignar las cosas que escribía, incluso sin percatarse de estar escribiendo bajo la influencia de la divina inspiración. Y sin embargo, el Espíritu Santo guiaría cada rasgo de su pluma. Es pues evidente que la Biblia no está libre de error porque la Iglesia haya dicho, tras un examen minucioso, que no hay en ella error. La Biblia está libre de error porque su autor es Dios mismo, siendo el escritor humano un mero instrumento de Dios. El cometido de la Iglesia ha sido decirnos que escritos antiguos son inspirados, conservarlos e interpretarlos. Sabemos, por cierto, que no todo lo que Jesús enseñó está en la Biblia. Sabemos que muchas de las verdades que constituyen el depósito de la fe se nos dieron por enseñanza oral de los apóstoles y se han transmitido de generación en generación por los obispos sucesores de los apóstoles. Es lo que llamamos tradición de la Iglesia. Las verdades transmitidas a través de los tiempos por la viva voz de Cristo en su Iglesia. En esta doble fuente, la Biblia y la tradición, encontramos la revelación divina completa, todas las verdades que debemos creer.